Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy tenemos a Paola Cano con nosotros. Vamos a hablar de un tema que es obviamente uno de los más importantes, que es la propiedad raíz, el proceso, cuáles son las pautas que debemos mantener, sobre todo para resolver muchas inquietudes para personas que son nuevos compradores o personas que han comprado ya muchas veces, muchas casas, pero que todavía muchas veces es incierto el proceso. Nos ha pasado con nosotros, me imagino que tú también has experimentado muchas veces con clientes que pueden ser segundos hasta terceros compradores y más sin embargo todavía siempre hay inquietudes con referencia al proceso. Sí, no se acuerdan a veces cómo fue en realidad el proceso y siempre, sí, hay inquietudes. Perfecto. Entonces, para empezar, Paola, si nos puedes de pronto dar como una línea en la cual una persona te está haciendo como el primer paso cuando una persona te llama. Entonces, esa persona llega, alguien le pasa tu información y tú recibes esa primera llamada, ¿cierto? Esa persona es un comprador, ¿cierto? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuáles son las primeras? Esa persona básicamente no tiene ni idea cómo funciona el proceso y te está simplemente llamando porque te refirieron. Bueno, el primer paso es conseguir información de sus necesidades, de por qué quieren comprar. Entonces es, sí, más que todo tratar de conseguir la información de ellos, dónde quieren comprar, tipo de propiedad que quieren comprar. Muy importante saber el presupuesto. Muchas veces estas personas ya tienen una preaprobación o si no la tienen, nosotros tenemos un equipo de varias personas que les pueden ayudar a conseguir ese préstamo, que es muy importante tener eso listo porque, te pongo un ejemplo, comprar casa sin tener una preaprobación es como ir al supermercado sin billetera. No tenemos presupuesto, no sabemos cuánto vamos a comprar. Entonces es importante eso porque también en esa cita usualmente hacemos como una cuenta. Bueno, si ya tenemos esa preaprobación y sabemos cuánto te puede prestar el banco y tú estás cómodo con la cuota mensual que vas a pagar del banco, a eso le sumamos, dependiendo si es un townhouse, que ahorita también podemos explicar como los diferentes tipos de propiedades, pero si es un townhouse, que digamos es una casa que hay que pagar una cuota de administración, también hay que pagar el impuesto predial, también hay que pagar un seguro de propiedad y también hay que pagar servicios. Entonces, hacemos una cuenta aproximada donde el cliente diga, sí, esto es algo en lo que yo voy a estar cómodo. Me ha pasado muchas veces que saben cuánto es la cuota del banco, del préstamo hipotecario, pero no tienen en cuenta todas esas otras sumas. Todos esos gastos gastos extra. Entonces, cuando yo me siento con ellos y les explico, no sabía que era tan alto, voy a tener que modificar mi búsqueda o voy a tener que ver de dónde me saco. Sí, para que el costo no les exacto, entonces por eso es tan importante esa parte, digamos, es muy importante tener la parte de la preaprobación lista y ya obviamente la cita con nosotros, la primera cita para guiarlos y explicarles cómo es ese proceso y qué pueden conseguir dentro de ese presupuesto. Ok, entonces básicamente también es como un análisis financiero que les va a hacer por medio del presupuesto que deben tener, sí, porque no solamente lo que cueste la hipoteca, también hay otros costos adicionales, el tener una casa ahora muchas veces no cuentan con eso, mantenimiento, imagino que también es otro tema, pero entonces listo, retrocedamos un poquito, entonces esta persona llega y te dice a ti, bueno Paola, no tengo a nadie, entonces tú nos dices que tú tienes un equipo de trabajo en el cual tú le puedes dar unos referidos, unas personas con las que trabajas en varios bancos y personas que les pueden ayudar con eso. Listo, es un approach. Ahora la persona dice, no, ¿sabes qué? Yo conocí a alguien y esta persona ya me preaprobó. Entonces, cuando es por el referido, tú les das el referido y tú paras el proceso ahí hasta que ellos no tengan una preaprobación o tú continúas con el proceso. Es súper importante esto porque muchas veces, como dices tú, si el análisis es saber lo que tú quieres, pero si lo que tú quieres es una cosa y por lo que estás preaprobado es otra, entonces muchas veces continuar el proceso, ¿cierto? Antes de pronto la persona se puede ilusionar de que quiere esta casa y en el momento en que va y ya el prestamista le dice, ¿sabes qué? El cupo tuyo nada más te da para este presupuesto, de pronto va a ser como no va a ser muy, muy cómodo para la persona darse cuenta de eso. Entonces tú de pronto paras el proceso ahí
hasta que la persona tenga una preaprobación para continuar el proceso. Sí, o sea, prácticamente ese es el primer paso. O sea, la idea es, y no es que lo paro y te dejo ahí, ya ve y tú consigues, no. Hay que entender que la transacción de la propiedad raíz es con un equipo, ¿cierto? Nosotros somos parte de ese equipo. El prestamista del banco es parte de ese equipo. Entonces, bueno, siempre le pido que por favor me comparta la información de su prestamista o del banco, y ya hay una comunicación de cliente, banco y realtor para tener claridad, ¿cierto? Listo, bueno, ya usualmente me gusta trabajar con las personas del banco o mortgage brokers que te hacen la preaprobación con documentos que ellos te piden, no simplemente lo que tú vas y dices. Tú le dices al del banco, no, es que yo me gano tanto y mis deudas son estas. Con eso te pueden dar una preaprobación, pero no es una preaprobación, digamos, ideal, porque la idea es verificar esa información que tú estás dando. ¿Cuál es la diferencia? Para las personas que están escuchando, ¿cuál es la diferencia entre tener la preaprobación que simplemente es como verbal que tú le dices, verbal, a la que ya el banco o la institución que le va a prestar a esa persona ya tiene los documentos con los hechos realmente? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Que es que cuando tú le dices al mortgage broker, pongámoslo así, al del banco, que tú te ganas tanto, muchas veces dices neto o dices gross, y el del banco necesita cierta cantidad, ¿cierto? O sea, por eso ellos tienen que revisar, porque es que el banco tiene ciertos parámetros: cuánto tiempo llevas trabajando, tus deudas, tiene que ver las deudas, tiene que ver eso es lo que se llama GDS y TDS ratios, que son eso, ¿cómo se podría explicar? Como sí, unos rangos, eso, sí, como un promedio donde puedes tener tantas deudas, o sea, tus ingresos menos deudas, etcétera, etcétera. Entonces, y las cartas de trabajo, el banco quiere ver ciertas palabras escritas ahí. Entonces, por eso es tan importante tener los documentos listos y con eso dárselos al mortgage broker, porque ya el mortgage broker ya va con algo más seguro. Tenemos una aprobación más segura y ya te puede decir, listo, basado ya en todo esto que me has dado, con esto sí te puedo dar una preaprobación de tanto. Ok, ¿te ha pasado, por ejemplo, en ese caso, antes que te interrumpa, en ese caso te ha pasado muchas veces que muchos clientes vienen con una preaprobación, se consigue o se pone una oferta en una casa y en el proceso que es de las ¿cómo se llama? Sí, cuando estamos en las condiciones. En el proceso de condiciones se llega a la parte financiera y de pronto el banco dice que ya no los aprueban por la cantidad. De pronto, sí. ¿No te ha pasado? Sí, me ha pasado donde o no los aprueban, o sabes que tenías esta deuda que no me lo habían mencionado, entonces tu capacidad de endeudamiento se bajó por tanto, ya no vas a poder comprar esa casa. Entonces, por eso es tan importante tener eso listo, para evitarse dolores de cabeza. En realidad lo hacemos es por el cliente, porque nosotros, o sea, parte de lo que nosotros trabajamos es tratar de que la transacción sea lo más como se dice, posible. smooth, sí, o sea, y que también sea disfrutable. Es la casa, es una inversión que están comprando. Debería también, pues, que todo salga bien, es lo que nosotros queremos. Entonces, eso es parte de nuestro proceso de velar por el interés del cliente, porque ya tenemos experiencia en esto. Yo llevo haciendo esto que ya 18 años. Entonces he visto varias cosas y por eso cuando les decimos algo es basado en la experiencia que nosotros hemos tenido ya con otros clientes. Ok, para movernos al siguiente punto, entonces para terminar esta parte de lo que es la preaprobación, de ya ellos tener establecidos cuál es la capacidad de endeudamiento que van a tener, y una vez esa capacidad está establecida por medio de documentación actual y verificada, ¿qué es bueno o qué recomendación le darías tú apenas ya tiene esa preaprobación que el cliente no haga a partir de ese momento para que la preaprobación no se vaya? Súper importante, no se endeude, no se vaya a ir a comprar un carro. Un carro es una deuda que te rebaja tu capacidad de endeudamiento sustancialmente. Entonces, no se endeuden. No se vayan a ir a meter que voy a ir a comprar muebles y me voy a ir a meter aquí a Teppermans o The Brick. No se endeuden. Súper, excelente. Sí, es un punto muy bueno, porque muchas veces las personas tienen la preaprobación y dicen, bueno, ya me prepararon para esto, ya aseguré esto por aquí y puedo tomar otras decisiones, pero esas decisiones van a afectar todo ese proceso.
Genial. Sí. Bueno, entonces, esta persona que estamos hablando en este momento ya tiene la aprobación, viene contigo. Ahora hablemos de cuál es como el portafolio de los diferentes tipos de inversión, no de inversión, diferentes tipos de casas que tú le estarías de pronto mostrando a este cliente para que ellos tengan una idea de cuál es la casa que más les conviene en el momento o la que más se acerca a su presupuesto. ¿Cómo a qué te refieres? Como a... Los diferentes tipos de estructuras, por así decir. Ok, listo. Bueno, sí. Digamos que soy mucha gente que tiene el conocimiento, pero para las personas que pronto han acabado de llegar a este país, que a veces vemos que es un poquito diferente la construcción en nuestros países como es aquí. Entonces, digamos, para empezar, estamos hablando de un condominio que sería un apartamento en un edificio. Okay. Usualmente vemos de 1 a 2 habitaciones. Yo sé que en nuestros países hay muchos apartamentos de 3 habitaciones. Aquí no son tan común como los de 2 o de 1 habitación. Okay. Después de ahí pasamos a lo que es un townhouse, que un townhouse son como las casas que vienen pegaditas. Una pegada es como que estuvieran en un complex, pero no es un complex encerrado. Okay. No hay como, digamos, en nuestros países que a veces tú vas como a como un complex y tienes que la portería. No, aquí no. Ese término que acabas de utilizar, entonces existe lo que es lo que se llama el apartamento, condominio, townhouse, condominio. La palabra condominio, ¿qué representa esa palabra para las personas que están escuchando? Pues es que están bajo como una corporación, una administración, eso. Okay. Y tienes que pagar una cuota de administración, que a eso le llamamos un condo fee. Okay. Entonces siempre que utilicemos el tema de condominio, ya sea en apartamento o en townhouse, significa que tiene una administración. Hay una administración. Okay, entonces estamos hablando del townhouse, también tiene una cuota de administración, condominium, porque hay otros townhouses que es otro tipo de construcción que son también todos pegaditos, pero a esto les llamamos freehold, es decir, que no tienes que pagar cuota de administración. Okay. Después de ahí vamos a los otros, que sería un semi-detached, que es una casa que tampoco no debes pagar cuota de administración y las une una pared de fuego prácticamente, y ya tú ves que hay 2 casitas, una aquí, otra aquí, esa tiene un patio, tiene su backyard, sí, separado, todo eso. Y ya después de ahí sigue la construcción que es un single family, que ya sería una casa, creo que en español sería como unifamiliar. Completamente independiente. Sí, completamente independiente. Pues tienes tus vecinos, pero usualmente están separados y tampoco tienes que pagar, pues ahí no tienes que pagar como una cuota de mantenimiento. Ok, entonces a ver, retomemos un poquito. Entonces nos dices, y eso obviamente, como nos lo explicaste, también va incrementando en el precio. Me imagino que... Sí, dependiendo del sector también. Dependiendo del sector, ok. Entonces digamos que en cuanto... Los apartamentos, apartamento condominio, pagas una administración. En estos, me imagino que se paga administración por una razón. ¿Cuál es la razón que se paga administración en estos lugares? Pues usualmente tú ves que esa administración tiene varias, o sea, se divide en varias cosas como ese pago. Una parte va para el fondo de reserva, otra parte va como para la parte del seguro. Explícales un poquito a nuestra audiencia, fondo de reserva, o sea, ¿por qué un fondo de reserva y para qué es el fondo de reserva? Un fondo de reserva es donde se ahorra dinero que todos los propietarios pagan y usualmente es para cuando se necesitan hacer remodelaciones grandes, se saca de ahí para hacer pagos. Por ejemplo, porque en un condominio y en un townhouse, digamos que hay que cambiar todos los techos de 40 casas o de un techo de un edificio que de por sí es más costoso. Entonces, se ve de ahí, bueno, cuánto dinero hay en el fondo de reserva para hacer ese pago. A veces no hay suficiente dinero en ese fondo de reserva y ahí es cuando la corporación dice vamos a tener que hacer un special assessment, que es una cuota extra y cada persona va a tener que pagar tanta cantidad, ponle $1,000, porque tampoco nos podemos quedar en ceros en ese fondo de reserva. Entonces venga señor propietario y deme $1,000 para poder hacer esa remodelación, que hay que hacerla, es una mejora para el edificio y hay que hacerla. Ok, pero entonces de una u otra forma esta administración tiene unos gastos, pero esos gastos también tienden a ser un ahorro a futuro
para el propietario, ya sea para gastos que incurran de techo, ventanas o cosas por el estilo. Sí. También mantenimiento. Y mantenimiento. Y también a veces unos, dependiendo pues del monto, dependiendo del edificio, hay unos que te incluyen agua, electricidad, hay otros que solo te incluyen agua, hay otros que no incluyen nada. O sea, eso es muy específico para cada apartamento y siempre antes de comprar un apartamento nosotros hacemos una recomendación y es que el abogado revise un certificado que te da la administración donde te muestra cómo es la salud, cómo ha sido ese mantenimiento, cómo ellos han manejado, pero no el mantenimiento, sí, cómo ha sido el manejo de todo eso, de todos esos dineros que reciben, qué proyecciones tienen de, digamos, cuándo es que van a hacer, digamos, un cambio de techo, de ventanas. Entonces, todo eso lo revisa el abogado para ver dónde estamos. Nosotros hemos tenido clientes que a veces se ha hecho, digamos, esa revisión. No te acuerdas, hace como 2 años en un edificio, el fondo de reserva apenas tenía como $40,000 y el cliente, basado en lo que encontramos y la revisión del abogado, dijo, no, es que van a estar en negativo. Muy pronto seguramente el cliente va a tener que pagar una cuota extra sustancial porque los cambios que vienen a futuro son más altos y no hay suficiente dinero en el fondo de reserva. Y el cliente obviamente, con nuestro consejo y el consejo del abogado, decidió no seguir con ese negocio, porque no era lo ideal. Correcto. Entonces, por eso es tan importante saber eso, ¿cierto? Tener claridad en... Pues yo creo que para las personas que están escuchando también es como mucho lo que pasa detrás, que muchas veces no nos damos cuenta del proceso. Puede que el apartamento sea muy bonito y les encantó, el sector es maravilloso, y pues lastimosamente no han tenido muy buenas finanzas en la parte administrativa, y sin embargo pueden obtener muy buen precio ahorita por lo que les va el apartamento, pero a futuro terminan pagando mucho más por el apartamento. Que es súper importante pues que tener claro que no es nada más comprar el apartamento cuando estamos mirando condominios. Sí, cuando estamos mirando, entonces ya como para no desviarnos, ya está condominio, townhouse. Entonces eso igual en los townhouses también se aplica de la misma manera. Sí. Bueno, entonces ahora ya nos brincaríamos de lo que llaman los semi-detached, que es básicamente, imagino que fue una opción que de pronto los constructores dijeron, bueno, ya para personas que ya tengan, de pronto no quieran seguir pagando una administración, sino que quieran ellos mismos como hacerse cargo de la propiedad, ¿cierto? Y que de pronto quieran tener un poco más de privacidad y espacio. ¿Cierto? Entonces ya se brincarían como a lo que llaman los semi-detached, que tiene que ser una casa, relativamente una casa, tiene unos espacios, simplemente que está lindando con otra casa, juntos, simplemente los separa una pared, y obviamente imagino que son un poquito más económicas que las casas singulares. Obviamente todo es dependiendo de la ubicación donde estén. O sea, hay casas que son súper viejas, que están más económicas que un semi-detached, pero precisamente por eso tienen más de 120 años, están ubicadas en un sector de la ciudad que pronto no es el mejor. Entonces, en realidad todo va a depender es de tamaño y locación, donde están ubicadas. Perfecto. Y obviamente ya terminaríamos en lo que es la casa individual, que ya conocemos como la single family home. Y ya de eso ya hay muchas diferentes. Ya tenemos lo que, me imagino, me puedes decir de los bungalows que hemos visto. Sí, el bungalow que es de un solo nivel, están las de 2 pisos, están las de varios niveles que puede ser de 3 niveles, de 4 niveles, sí. Ok, ya hay una cantidad, otros. Backsplash, todo eso. Sí. Perfecto, entonces listo. Entonces ya el cliente de una u otra forma en este proceso se le está educando. No solamente, bueno, tienes que tener la parte financiera clara, ahora ya sabes también de los diferentes tipos de productos que hay en el mercado, y me imagino que pues muchos tienen ventajas y desventajas, no solamente, porque muchas personas dicen, yo he tenido conversaciones muchas veces con clientes y me dicen, no, yo no quiero pagar condo fee, el condo fee es una pérdida de plata, y yo muchas veces miro eso de una forma como que, pues a ver, yo creo que es un perfil, o sea, el condo fee tiene una razón de ser, y para personas que no quieran lidiar con mantenimiento, que no quieran preocuparse nunca por tener que limpiar muchas veces nieve, o cortar pasto ni nada de eso, muchas veces el condominio se les presenta como una de las mejores oportunidades. Pienso que dependiendo el estilo de vida y dónde estén en el proceso de su vida, de pronto si se están retirando, no quieren hacer nada, no quieren cortar pasto, entonces sí, dependiendo del cliente. Perfecto, listo. Entonces ya, como te digo, bueno, financieramente ya sabemos los tipos de casas que están en el mercado. ¿Qué es el siguiente paso?
El siguiente paso es, usualmente nosotros hacemos como una búsqueda automática y ponemos todo, digamos que ya decidimos cuál es el presupuesto y ya sabemos entonces qué entra dentro de ese presupuesto, entonces ya hacemos una búsqueda automática con todo lo que está en ese presupuesto, se la mandamos al cliente para que la vea, más sin embargo nosotros como realtors también de todo lo que hay en el mercado vemos cuál es, digamos, como la mejor opción basado en lo que ellos están buscando, sus necesidades, y también que nosotros tenemos esa perspectiva de inversionistas, porque tú y yo somos inversionistas, entonces eso de pronto es lo que nos hace diferentes a otros colegas, es que tenemos esa perspectiva y siempre buscamos de ver, bueno, esta casa que le gusta a mi cliente, ¿qué potencial tiene de renta? Porque puede que esta casa sea la que se convierta en esa propiedad de inversión para ellos en un futuro. Entonces pensamos, bueno, ¿en cuánto se puede alquilar? Entonces siempre viendo como esa perspectiva, al final el cliente es el que decide, ellos son los que van a pagar, ellos son los que van a vivir ahí, pero nosotros siempre tenemos eso en cuenta pensando dónde está ubicada, qué hay por aquí cerquita, más o menos cuánto podría generar en renta. Sí, tú sabes cómo. Sí, porque mira, del tema podemos pensar que del tema cultural de nosotros, que venimos de un país como Colombia, yo pienso que cuando la persona está buscando comprarse su casa o su apartamento, muchas veces ellos piensan que va a ser, yo creo que se ve mucho que es como la única transacción que va a haber. Yo al principio para mí era difícil que las personas racionalizaran el hecho de que muchas veces la preaprobación que tienen ahora, tomar ventaja de esa preaprobación para poder entrar al mercado de propiedad raíz es supremamente importante. Así esa preaprobación de pronto no les dé para la casa de sus sueños, pero les da para que entren al mercado. Porque muchas veces el esperar y esperar y esperar, lo que le pasó a muchas personas, en la espera del mercado se les fue, ¿cierto? Y ya lo que realmente querían se les volvió casi que imposible de adquirir. Entonces muchas veces es el debate que muchas veces tenemos precisamente por el tema cultural, que muchas veces queremos es donde vamos a vivir por siempre. Y yo creo que tú y yo tratamos de hacer una buena labor diciéndoles que esta no es la casa aquí en Canadá, no es realmente, yo creo que el promedio, no sé exactamente cómo es la estadística, pero yo creo que no alcanza uno a terminar los 5 años en la casa que compra cuando ya está en la segunda casa, casi que es verídico que cada 5 años estás incrementando porque obviamente tus trabajos cambian, tu tema financiero cambia y obviamente que tienes familia, también te empieza a crecer y ya quieres otras cosas diferentes. Entonces como que tengan claro que van a entrar al mercado de propiedad raíz, pero con la intención de obviamente no estar pagando una renta, sino de poner ese dinero a trabajar para algo propio. Y como segundo, de que piensen de que esta no es la casa de sus sueños, esta es simplemente la casa del mercado. Entonces es súper importante ese punto de que lo vean también como que en un futuro esta casa la puedo rentar, me queda como inversión y ya me puedo mover a una casa mejor. Puede que la segunda sí sea la que ellos siempre han soñado o la tercera o la cuarta. Entonces es súper importante esa claridad para que muchas personas no se sientan como restringidas, que lo que ellas quieren no lo pueden tener, pero sino que más bien con lo que les da en este momento la capacidad de endeudamiento puedan entrar a participar del mercado de propiedad raíz. Ok, listo. Ahora nos podemos mover a cómo les enseñas tú el tema de ellos tienen que pagar comisión, cómo es el tema de la negociación, cuando ellos quieren ver una casa, cómo funciona. Ellos pueden llamar a otros realtors. El cliente quiere saber, tiene que firmar un contrato contigo. ¿Cómo funciona esa parte legal? Cuando ya está hablando, listo, la persona ya tiene claro financieramente el preaprobación, ya tiene claro la casa que quiere, lo ponemos en la búsqueda, pero antes de todo esto hay que tener una conversación con el cliente. La conversación es cómo es la parte legal entre lo que están ellos haciendo contigo como realtor y ellos como clientes. Bueno, siempre hay como mitos y en realidad las cosas cambiaron hace como 2 años. Y ahorita debes tener representación o puedes elegir no tener representación, ¿cierto? Y es muy importante entender eso porque yo puedo entender que a veces hay clientes que no quieren firmar un contrato con un realtor, pero es importante porque nosotros estamos velando por tu mejor interés.
firmar un contrato es para tu beneficio, porque si yo no tengo contrato contigo, no estaría yo velando por tu mejor interés. Es más, no podría yo ni siquiera darte consejos, ¿cierto? O sea, tú podrías explicar como la diferencia. Sí, yo digo que antes se permitía, o sea, lo que es la propiedad raíz aquí en Canadá es algo que es completamente regulado, ¿cierto? A diferencia de nuestros países, es algo que no es regulado. Cualquier persona puede ser, como se llama, comisionista. Comisionista, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene, ya existe esa regulación, ya hay unas entidades, en este caso es RICO, ¿cierto? Que es una entidad que ya rige a los individuos que tienen licencias y ya nos estipula cuáles son las reglas del juego. Entonces, como dices tú, hace 2 años las reglas cambiaron y lo que ellos implementaron ahorita fue que antes había lo que llaman como un área como muy inestable en que yo podía lidiar con un cliente y decirle, estamos trabajando, pero tú eres como... Le decíamos customer, podía causar, ¿cierto?, un poquito de confusión. Y uno era customer, el otro era cliente. Entonces el customer, yo necesariamente no tengo que hablar por el mejor interés del customer. Pero, más sin embargo, tengo que mantener mi ética y mi moral muy establecida en ese proceso. Pero con mi cliente sí tengo que hablar por el mejor interés de él. Entonces yo tengo un cliente aquí, un customer aquí, yo siempre tengo que hablar por el mejor interés de mi cliente. Entonces antes se permitía eso. Eso era tan confuso que RICO quitó eso y dijo, ya no vamos a permitir eso. Entonces, ¿qué dijo? De ahora en adelante tiene que existir representación o no representación. Entonces, ¿qué significa esto? Representación significa que cada vez cuando tú ya estés buscando comprar una propiedad inmobiliaria, tienes que hacer todas tus búsquedas y mirar con qué persona quieres trabajar, pero tienes que firmar un contrato de representación con esa persona. O no firmar un contrato significa que tú haces la transacción directamente con un abogado, ¿cierto? Entonces, firmar representación significa que tú obtienes todos los beneficios que es trabajar con una persona que tiene la experiencia en el mercado, sabe todo el tema de áreas, todo el tema de negociación, todo el tema de la transacción, de los contratos, contratación, y obviamente te va a guiar con toda la experiencia que tiene, ¿cierto? Velando por tu mejor interés. Eso es lo más importante. Las personas muchas veces no entienden lo que se llama aquí en Canadá un compromiso fiduciario. Fiduciario, o sea, que a ti te rige que tú tienes que hablar por el mejor interés de ese cliente, no por tu mejor interés como representante. O sea, lo que es más importante para el cliente siempre va a prevalecer que lo que es más importante para ti. Entonces, eso representa que seas representado por un realtor. El no tener representación es que simplemente tú ves una casa, tienes un abogado y tú eres el abogado que te haga un contrato para ofrecer por esa casa X plata y tú ya corres con todos los riesgos. Significa correr con todos los riesgos, significa que el contrato dice que la casa la compraste por X plata, tú puedes tener una inspección en esa casa si quieres, pero hasta ahí llegas, ¿cierto? Si no tiene el beneficio de que una persona lo guíe por todo ese proceso y la mayoría de veces no le cuesta. Establece eso, por ejemplo, en los compradores, cuando dices que tú no le cuesta, ¿qué significa eso? Pues que la mayoría de veces el que paga la comisión o el pago de la comisión viene por parte de la inmobiliaria del vendedor, porque el vendedor tiene su representante de venta, ese representante de venta le cobra una comisión a su cliente, que es el vendedor, cierto porcentaje, y ese porcentaje él le ofrece a otro realtor, en este caso el realtor que representa al comprador, le ofrece un porcentaje de esa comisión, o sea, al realtor que trajo el cliente cuando se hace el negocio. Entonces, ahí es cuando ese realtor recibe esa compensación, una vez ya ha pasado todo, digamos, ese proceso. Es decir, que al comprador no le toca sacar dinero de su bolsillo para pagar esa... En el momento. Sí, en porque ese obviamente momento. Cuando se convierte en un vendedor, exacto, está pagando las dos comisiones. Está pagando tanto la comisión del comprador como del vendedor. Yo digo que es más como, no decir que no le cuesta nada, yo digo que es más como que es un costo diferido. Sí, si vende. Exacto, si algún día venden. Si algún día venden, lo que se ahorraron en la compra, simplemente lo van a pagar en la venta. Pero y también hay que pensar que es que usualmente si venden, se ve que hay una ganancia anual que de pronto ha tenido el inmueble. Entonces ellos obviamente van a pagar una comisión, pero también ya han tenido una ganancia de todos los años, ¿cierto? Digamos la valusplia, lo que ha subido la
Sí, en muchos casos se puede dar así. En muchas situaciones toca vender porque toca vender y el mercado estuvo abajo. Pero simplemente darle claridad a las personas que me están escuchando es que cuando están comprando es un beneficio muy alto que no te toca sacar de tu bolsillo inmediatamente. O sea, vas a tener muchos gastos, pero en el momento no estás incurriendo en el gasto de comisión, y lo cual es algo muy importante, que yo creo que está establecido por una razón. Digo que cuando se estableció esto es precisamente eso, para fomentar la compra de propiedad raíz, porque sabemos que la industria de la propiedad raíz mueve muchas otras industrias, las industrias más grandes que hay. Digo que también es para fomentar eso, para fomentar esa industria de que para entrar sea un poco más eficiente, ¿cierto? Listo, entonces el tema de la comisión, claro. Digamos que eso es lo común, ¿cierto? Ya después si una persona, ya hay casos particulares que a veces una persona decidió vender su casa, como le llamamos sell by the owner, entonces ya él está ofreciendo otro tipo de porcentaje, a veces él no está ofreciendo, digamos, una comisión, entonces ahí es donde el comprador sí va de pronto a tener que cubrir con los gastos, o sea, pero eso ya no es muy común. Es más particular. ¿Cierto? Es más particular. Ya si una persona tiene una pregunta exacta, específica para eso, se pueden comunicar con nosotros, pero ahora estamos hablando es como de lo más común, de lo general. Perfecto, entonces listo, para retomar y para finalizar ese punto siempre hay que firmar. Una persona que ahora viene hacia ti a querer que tú ahora trabajes con esa persona, tú no puedes empezar a darle consejos de ningún tipo a no ser de que haya una representación de por medio. Y yo entiendo que para la persona es importante, y porque siempre lo hacía así, tú sabes, como antes de que hubiera esta regla, yo muchas veces le decía al cliente, podemos firmar el contrato después, porque para mí se trata más de una relación, de que el cliente esté satisfecho queriendo trabajar conmigo, y también pues que yo también esté cómoda también trabajando con ese cliente. Entonces yo puedo entender porque a veces muchos clientes dicen, no, es que yo no quiero, prácticamente como ellos dicen, casarme pues con un realtor, pero es parte de lo que se pide ahora, por lo que nosotros nos regimos. Bueno, profundicemos en ese tema, profundicemos un poquito en ese tema porque, listo, ahora cuando dices tú que las personas no se quieren atar, es muy común, nosotros lidiamos con eso todos los días. Dime entonces en qué realmente se están atando. Digamos, esta persona firma un contrato contigo, por X o Y motivo, la persona no le gustó trabajar contigo, lo cual me parecería absurdo porque tú eres una persona que trabaja súper bien, pero de todas maneras no le gustó y quiere cancelar. ¿Cuáles serían las repercusiones de esa persona ya que firmó un contrato? Para que las personas tengan claro también qué puede suceder. Pues yo pienso que eso va caso por caso, ¿cierto? Pero digamos lo que está establecido lo que está establecido ya dentro del contrato, hay un término que se llama el holdover period. Explica un poquito eso. Bueno, en ese contrato, cuando uno firma un contrato con un realtor, hay una cláusula que se llama holdover period. Nosotros ahí podemos poner cualquier fecha, pero digamos que hayamos colocado unos 30 días. Si digamos el cliente... Normalmente son de 30 a 90 días. Sí, 30 a 90 días. Digamos que colocamos 30 días, un mes. El cliente no quiere seguir con ese contrato, entonces ahí es donde venimos, si fuimos a ver una casa y él quiere yo lo introduje a esta propiedad, pero él dice, no, yo no quiero que cancelemos el contrato porque de pronto no me ha pasado, gracias a Dios, pero digamos que si de pronto el cliente dice, no, es que yo hablé con el dueño y quiero sacar a Paola, negociar por mi lado para que Paola no reciba nada. Sí. Entonces, esos 30 días, yo todavía estoy, ¿cómo se diría eso? O sea, sí, tú todavía puedes participar de una comisión, si se da efectivo. Si se da efectivo el negocio, todavía, una vez se cancela el contrato, siguen contando 30 días donde yo todavía puedo ser elegible para recibir esa comisión, esa compensación. Perfecto, ok. Entonces pero fue porque tú introdujiste a esa persona a ese inmueble. Ahora, si esta persona cancela el contrato contigo y ella continúa su búsqueda sola y ve otro inmueble que tú nunca lo has mostrado y decide negociar por ese lado, ¿hay alguna repercusión por ese tipo de situación? No. Ok, entonces básicamente es por algo que tú realmente realizaste tu trabajo.
O sea, lo que nos están pidiendo el contrato no es nada absurdo ni fuera de lo común, es simplemente respetar el hecho de que si tú de una u otra forma introdujiste a este cliente a esa propiedad o a 10 o 15 propiedades de las cuales ese cliente después pueda ir a tratar de hacer un negocio bajo cuerda, simplemente tú estás en el derecho de recibir compensación. Perfecto. Pues a mí realmente no me parece nada absurdo ni nada fuera de lo común, es algo muy establecido. Pero digo que para nuestra audiencia es súper claro que entiendan que las personas que trabajan con nosotros, nosotros no estamos para atar a nadie. Si la persona realmente ve que nosotros no somos una buena unión, un buen trabajo de equipo, no hay ningún problema. Nosotros podemos hasta liberarlo de esa misma cláusula y no existe ningún problema con nosotros. Porque para nosotros lo que es acerca también de la relación con el cliente. Entonces, eso en el caso de nosotros, le podemos desearles a los clientes, los futuros clientes, que por ejemplo no tienen que preocupar, ¿cierto? La idea es nosotros traer ese valor que tenemos y que ellos realmente lo vean y que por ese valor ellos estén dispuestos a pagar una compensación. Es tan sencillo como eso. ¿Okay? Listo. ¿Qué sería después de que ya esta persona firma el contrato con nosotros? Se hace todo lo que llaman el paperwork. ¿Cuál es el paso a seguir? Ahora, yo que esta es la parte un poco más exciting. Bueno, entonces si ya, digamos, vimos una propiedad. No, entonces sería ya el showing. Sí. Okay. Bueno, entonces ya empezamos a hacer las visitas a las propiedades que hemos escogido. ¿Cómo funcionan esas visitas? Porque es que yo veo que muchas personas, digamos, la persona está por ahí y va para el trabajo y una vio un letrero, pero es otra realtor, ¿cierto? Y muchas veces las personas dicen, ahí está el letrero, voy a llamar a ese número de ese realtor, porque ese realtor es el que tiene esa casa. Precisamente parte del contrato también habla de eso, o sea, nosotros somos el punto de comunicación. Si ellos por ahí iban y vieron un letrero y les gustó, déjame saber cuál es la dirección y ya yo reviso, confirmo que esté disponible. Que el punto súper claro es, el cliente lo que vea, ya después de que tiene representación contigo, el paso a seguir siempre es comunicarte a ti esa propiedad, dónde queda, y ya tú te encargas de hacer el análisis, ver cómo está en el mercado y ya darle la guía suficiente y pedir la cita. Ellos no tienen que pedir la cita directamente con la persona porque ya tienen representación y ese ya es tu trabajo. Sí, eso es parte de nuestro trabajo. Entonces ya ahí ya hacemos la conexión y hacemos las citas. Vamos a ver el inmueble, vamos a ver varios, si no le gustó uno. Nosotros siempre que entramos, tú sabes, como diciendo tanto lo bueno como lo no muy bueno del inmueble. Claro. Lo que podemos ver y basado en la experiencia que tenemos. Por ejemplo, si vemos varios, le gustó uno en particular y siente que ese es el lugar donde quiere vivir, entonces ahí ya vamos al siguiente paso, que es decir, bueno, vamos a hacer una oferta. Vamos a hacer una oferta. En ese documento, en la oferta está el precio, nombre, cuándo es que me quiero pasar, el depósito, que es muy importante. Una cantidad de guías. Exacto, es digamos todo lo relacionado como con el inmueble y lo que tú como cliente estás ofreciendo, ¿cierto? Ahí es donde empieza la parte de la negociación. Ahí es donde empieza la negociación. Ok, esa negociación va atada a lo que está en ese momento está vendiendo en el área, las amenities que tiene la propiedad y todo, en qué estado se encuentra. Y usualmente la oferta va con un tiempo de condiciones que es donde ya podemos hacer, ya digamos todo, ¿cómo se dice en español? Due diligence. Como ya como ya todo ese trabajo de ver si el banco ya te aprueba 100%, porque tú tenías una preaprobación, pero el banco te debe dar una aprobación. Ellos no pueden darte una aprobación si no tienes esa oferta, si ya no tienes ese inmueble, ¿cierto? Entonces, porque hay bancos, para darles un ejemplo, que por lo menos el RBC es uno de los bancos que no te dan préstamos en ciertos edificios en London. Entonces, por eso es súper importante tener esa parte de la oferta, tener esa parte de que nos den tiempo para poder conseguir ya esa aprobación. Usualmente son de 5 a 7 días hábiles, también para hacer la inspección de la propiedad, que es donde venimos con un inspector. Eso es algo que es un gasto que... No, pero entonces espérate un segundito. Vamos un poco rápido. Entonces, listo. Esa persona ya vimos los showings, empezamos a mostrar las propiedades.
esa persona ya sabe que tú eres el punto de contacto, no importa si hay 10 personas que tienen ese listing, tú eres el punto de contacto porque tú te encargas de tratar con una persona. Aquí, tú tienes acceso a qué tienes tu acceso en cuanto a propiedad. Muchas veces los clientes nos llaman a nosotros y nos dicen, tú tienes en este momento este X o Y tipo de casa. Expliquemos un poquito antes de irnos a la parte más, cómo funciona eso y por qué las personas a veces piensan que es que los realtors muchas veces tienen casas o no tienen casas. Explica muy bien cómo es esa parte del mercado, cómo es esa parte del inventario. Nosotros tenemos acceso al Multiple Listing Service, que es prácticamente todo lo que esté en el MLS, en el mercado. Lo que es realtor.ca. Realtor.ca, con un realtor. Puede ser un realtor hasta de Toronto que escogen que tienen clientes en London y lo suben a la plataforma, al mercado, que es donde está todo puesto pues ahí publicado. Sí. Nosotros tenemos acceso a todo eso. Entonces muchas veces un cliente puede venir a ti y no es que te esté preguntando, Paola, tiene un apartamento de 2 alcobas. Tú le dices, pues yo no necesariamente lo tengo que tener. Sí. Yo tengo acceso a todo lo que esté disponible en este momento. Sí, o sea, pues no es mi cliente, ¿cierto? El que está, no es el inmueble que lo tengo yo consignado, por decirlo así. Muchas veces lo vas a tener consignado. Sí, muchas veces lo puedo tener. Pero muchas veces no es que lo tengas consignado para poder encontrarlo. Para poder encontrarlo, sino yo puedo vender todo lo que esté en el... Exactamente, o sea, tú tienes tu inventario, es todo lo que esté con realtors en Londres. Tengo mucho inventario. Exactamente. Prácticamente. Es súper claro que agarremos ese punto porque muchas veces las personas piensan que es lo que tú nada más tengas consignado. No. Y realmente lo que nos permite precisamente, por eso es una carrera aquí, una industria que es regulada, es porque te permite y te da ese acceso. Si tú no eres realtor, tú no tienes ese acceso a lo que llaman el MLS o a realtor.ca. Entonces te da acceso a todo ese inventario que obviamente muchos de tus clientes se pueden beneficiar. Perfecto. Entonces eso ya queda ese punto súper bien establecido. Y obviamente ya estábamos un poquito adelante hablando ya lo que es la oferta. La oferta y obviamente hay muchos puntos de los cuales pues, no queremos expandirnos porque nos tomaría otra hora aquí, pero luego que lo que es más importante para que un cliente entienda es que en ese contrato lo que ya existe es que el Estado ya se tomó la tarea de que nadie tome ventaja sobre nadie desde un punto legal. O sea, después de que tú ya establezcas el precio que quieres pagar por la casa, que esa es una decisión que tiene que tomar el cliente contigo, de ahí para adelante, ya para que hayan cosas que se salgan de lo común, yo digo que las normas están supremamente claras en todo el contrato. Sí, porque digamos es un contrato que ya está prescrito. Exactamente. Y lo que nosotros hacemos como realtors es obviamente llenar toda la información, pero también poner ciertas cláusulas que ya es con lo que nosotros recomendamos, que ya vienen siendo las condiciones, que es lo que yo explicaba, la parte del financiamiento, la parte de la inspección, y si hay un condominio, la parte de que el abogado revise ese certificado del que hablábamos al principio. Expliquemos un poquito el tema de las condiciones. Eso es una parte supremamente importante. Yo digo que es la parte de las más importantes. Después de establecer el precio, o sea, ya después de que tú establezcas un precio de negociación, y ha sido aceptado o no aceptado, que ya sabes que es un precio y el precio que tienes por la casa ya está establecido. El tema de las condiciones, normalmente las que son estándar son financiamiento e inspección, ¿cierto? La una va a ser obviamente que tú tengas la capacidad de pagar por el inmueble, la segunda va a ser que el inmueble de una u otra forma, todo lo que es lo más estructural de una casa esté bien. La casa no tiene que estar perfecta, pero los gastos más inmediatos, como en este caso, me imagino que serían lo que es el techo, las ventanas, el furnace, el aire acondicionado, son los músculos que van a generar gastos más grandes. Sí, que si hay que cambiarlos, usualmente son los más costosos. Sí, que va a ser más costoso, que el cliente se va a sentir muy cómodo con el precio, pero después se da cuenta que hay que cambiar furnace, aire acondicionado y el techo, y tiene que sacar $20,000 más. Entonces realmente no fue una ganancia o no fue una muy buena negociación. Sí, o si quiere seguir con el negocio, ya aunque sea sabe cómo se debe presupuestar. Exacto, o llega a esa parte de la inspección,
es otro punto clave de renegociación. Exacto. Sí, de saber ya decir, bueno, no sabíamos esto porque no podemos ver detrás de las paredes, ni tenemos la capacidad de saber todo, por eso contratamos a un inspector para que nos dé toda esa guía, y una vez sacamos esa guía ya sabemos a qué nos estamos metiendo y si está bien por el precio que habíamos establecido previamente o si necesitamos colocar un nuevo precio para que nosotros corramos el riesgo. Sí, tratar de renegociar nuevamente con el vendedor, decirle, señor vendedor, yo no contaba que iba a tener que gastar $20,000 muy pronto, hágame una rebaja. El vendedor puede decir sí, se la hago, o yo lo mando a arreglar, o puede decir no, así Perfecto. Sigue o no sigue. Pero lo bueno es que el comprador, por tener esa condición, tiene la opción. Y ya sabe a qué se está teniendo prácticamente cuando decide si sí o si no, seguir con el negocio. Perfecto. Y digamos que ya, obviamente ya dependiendo de la propiedad hay otras condiciones, si es una propiedad que tiene una piscina. Ya uno pone... se abarca una cantidad de diferentes condiciones. Ya viene siendo ya muy específico. Caso a caso. Sí. Perfecto. Pero el último punto que faltaría tocar ahí es, si no estoy mal, el tema del depósito. Entonces, muchas veces otro gasto que obviamente tú explicas eso en la parte de las finanzas, que es súper importante que la gente entienda que una cosa es cuando la casa cierra y otra cosa es cuando tú ya tienes un negocio y tienes una oferta aceptada. Cuando tú ya tienes una oferta aceptada, ¿qué es lo que sucede ahí? Debes dar un depósito, el depósito que se haya puesto ahí. A veces el vendedor pide cierto monto o a veces uno lo pone, pero dependiendo pues del precio del inmueble, vemos de 10, 15,000 para arriba, ¿cierto? De depósito. Ese depósito se debe dar 24 horas, dentro de las 24 horas que se aceptó la oferta, es decir, ya que tanto el comprador como el vendedor dijeron, sí, estos son los términos que estamos aceptando, firmemos aquí, se debe dar ese depósito y ese depósito es parte de la cuota inicial. Por ejemplo, si tienes 50,000 de cuota inicial y estás colocando 10 de depósito, entonces ya el día que vayas a cerrar el negocio con el abogado, ir a firmar con el abogado, que ahorita podemos tocar eso, ya debes traer el resto de esa cuota inicial, que serían 40,000 porque ya diste 10. Ok, perfecto, listo. Entonces tenemos claro, la persona afianzó el negocio, la oferta fue aceptada, condicional a inspección y financiamiento, más sin embargo, ellos tienen que mandar esta plata en las próximas 24 horas, ¿cierto? Entonces la persona ya se encuentra en el periodo condicional. El periodo condicional, ¿qué sucede? Entonces el periodo condicional, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que ahora sí? ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, eso es importante porque yo sé que en nuestros países, eso es una pregunta que a veces clientes que acaban de llegar y quieren comprar me dicen, no, pero ¿qué pasa con ese depósito? Porque en Colombia uno da depósito y si usted no continúa con el negocio, lo pierde. Pero aquí, si estamos bajo el tiempo de condiciones, para poner el ejemplo, digamos, del financiamiento. No me prestaron el dinero, tenía la preaprobación, pero hubo un problema y el banco no me terminó prestando. Y estoy todavía dentro de esos 5 a 7 días hábiles que yo puse en la oferta. Le digo, señor vendedor, el banco no me prestó, no va a poder seguir con el negocio. Entonces ya se firma un documento y se le devuelve ese depósito de 10,000. Se cayó el negocio porque la condición de financiamiento no se dio. Entonces, así el negocio esté ya aceptado, pero está condicional a estas condiciones, ya sea financiamiento e inspección o las dos. Todavía el negocio no se da hasta que las dos condiciones se levanten. Pero tienes un plazo, ¿cierto? No es... Tienes lo que tú colocaste o lo que hace el vendedor. O sea, que si llega ese periodo de tiempo y por X o Y motivo la persona, no es que le hayan negado el financiamiento, sino que todavía el lender, en este caso el banco o el prestamista, no ha tenido el suficiente tiempo para hacer eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Se cae el negocio? No, ¿qué opciones hay? Dependiendo muchas veces de lo que uno pueda tratar de volver a negociar con el vendedor, nos tocaría pedir una extensión. Decirle al vendedor, por favor, no he podido conseguir financiamiento, deme 4 días. Por eso es tan importante la comunicación de todos, también con el mortgage broker, con la persona que te está ayudando, porque ahí es donde yo tengo esa comunicación. Siempre estoy hablando con el mortgage broker, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el financiamiento? ¿Vamos bien? ¿Van a necesitar más tiempo? Porque a mí no me gusta trabajar de que al último día venir a tratar de negociar
con el vendedor de que me dé más tiempo, ¿cierto? Si yo sé que el mortgage broker me dice, Paola, esto es súper lento, el banco me está pidiendo más documentos, yo creo que voy a necesitar 5 días más. Yo cuando sé eso de una vengo donde el realtor que está representando al vendedor y le digo, mira, el mortgage broker me está diciendo que necesitamos tanto tiempo para poder seguir con este negocio. ¿Será que me lo puedes dar? Y ya en realidad, dependiendo del vendedor, si decide darlo o no. Él se puede salir del negocio en ese momento. El vendedor puede decir, no te doy plazo y ya pues si tú no conseguiste el préstamo, pues ya no, pues obviamente no puedes seguir con el negocio. Correcto, el negocio se caería en ese momento. El negocio ya se caería. Y ya, no pasa nada más. Ok, perfecto. Digamos, en este caso, el negocio no se cayó, simplemente levantamos las condiciones. Quiere decir que ya el banco nos dio, cuando tú dices levantamos las condiciones, quiere decir que el banco ya nos aprobó el préstamo y también que en la inspección, digamos que ya todo quedó bien, por decirlo así. Ok, perfecto. O ellos ya saben el riesgo que están tomando. Ellos saben el riesgo, sí. Con todo lo que encontraron en la casa. Bueno, entonces ya ahí, ¿qué sucede? Ya el negocio queda firme, como dicen por ahí. Y ya hay un tiempo que es lo que llaman ya el closing day. Ajá, ahí ya es esperar hasta el día del cierre, que es el día donde te entregan las llaves. Y eso se hace con el abogado. Se necesita el abogado para poder cerrar ese negocio. Entonces, espera, muy bien, importante que tomes el abogado. Entonces, bueno, esta persona apenas ya pasaron las condiciones, ya el periodo condicional pasó, se aceptaron las condiciones. Tu trabajo es mandar qué, a quién y cómo. Bueno, mi trabajo es enviar todos esos documentos al abogado para que el abogado ya se encargue de hacer revisión de título. ¿Quién trae el abogado a la mesa? ¿El cliente o tú? No, pues nosotros, si el cliente no tiene, nosotros le podemos referir los abogados con los que nosotros tenemos experiencia y hemos trabajado. Perfecto. Entonces también les podemos referir. Entonces tienen la opción de o una persona que ellos ya conozcan o uno que nosotros trabajamos. Entonces tú mandas todos los documentos, lo mandas al abogado, le mandas algo al prestamista. Pues sí, obviamente ya el prestamista ya tenía la oferta, pero ya se le manda, digamos, esos documentos que dicen que se levantaron las condiciones, porque ya el prestamista es el que tiene que encargar de digamos que el día del cierre, ellos son los que se encargan de darle la plata que el dinero transferírselo al abogado y el abogado transferírselo al abogado del vendedor y ahí es cuando se empiezan a hacer, digamos, ya toda esa transacción. Ese día del closing, ¿qué se demora todo este proceso? Usualmente las llaves se pueden entregar de 2 a 5 de la tarde, más o menos mi experiencia que he tenido, cuando hay un préstamo hipotecario. Cuando no hay préstamos y la persona, digamos, tiene efectivo y está comprando una propiedad en efectivo, usualmente es más rápido porque no estamos esperando que el banco haga depósito de dinero, ¿cierto? Entonces se puede dar más rápido, pero lo común es que entre 2 a 5 y el abogado es el que se encarga de entregarte las llaves. O sea, entre abogados se envían las llaves del uno al otro y ya tú vas y recoges las llaves donde tu abogado o te las dejan en una caja con un código, pero digamos que eso es parte de lo que hace el abogado. Perfecto. Bueno, Paola, ya para cerrar, ¿hay algún otro comentario que quieres hacer o algo más que nos quedó por fuera? En cuanto a, recuerden todos, hoy estamos hablando es del proceso de compra de la transacción de compra de la propiedad raíz. ¿Algo que nos quedó pasando? Simplemente que si el cliente tiene alguna pregunta, siempre la haga. Es súper importante que haya claridad en este proceso y eso es parte de nuestro trabajo. Por eso es que también nos estamos tomando el tiempo de hacer estos videos, porque queremos educar a las personas. Sabemos que muchas personas que de pronto nos están siguiendo son personas que acaban de llegar de otro país o que tienen aquí pocos años y han sido propietarios en sus países y en realidad el proceso es diferente. Entonces es eso, que no tengan miedo de hacernos preguntas. Nosotros estamos aquí para servirlos, para enseñarles y bueno, para guiarlos con todo este proceso. Perfecto, Paola, muchas gracias por todo, compartir ese conocimiento con nosotros. Muchas gracias a ustedes por escuchar y ya saben, como dice Paola, si tienen alguna inquietud, por favor escríbanos en los comentarios y con mucho gusto nosotros les podríamos devolver las respuestas.